crítica. Es decir, para Rabasa, el pueblo no es el conjunto amplio de la población. Para Rabasa, el pueblo son sus minorías dinámicas. Es decir, aquí ya se observa pues una teoría de las élites, como lo planteaba Gaetano Mosca en los años 20 y 30 del siglo XX. Poco tiempo después de Rabasa, pero digamos, Rabasa se adelanta. No habla de élites, habla de minorías dinámicas. Finalmente, el pueblo o el concepto de soberanía popular tiene que comprenderse bajo la perspectiva de las minorías dinámicas. Minorías dinámicas que se encuentran necesariamente en pugna y que conforman los elementos activos y más conscientes de la nación política. Sin ellas no hay nación política, sin ellas no hay posibilidad de conformación del Estado, sin ellas no hay la posibilidad de estructurar un orden verdaderamente político, y por eso el pueblo en general, en abstracto, es un concepto que no tiene ningún tipo de sentido y que no tiene ningún sustento teórico. El concepto de minoría dinámica es el que debe ser recuperado para comprender mejor esta noción de pueblo y para no caer en estas confusiones que dan lugar bajo cierta perspectiva del jacobinismo democrático rusoniano al que Rabasa se opone desde su perspectiva constitucionalista y positivista, ¿no? Constitucionalismo positivista dentro de la perspectiva de los liberales porfirianos o de los liberales positivistas científicos en México, y que ahí se deslinda claramente de esta noción, ¿no?, de pueblo o de soberanía popular. Y a partir de ahí, pues bueno, se comprende también lo que es la política. La política es la actividad que llevan a cabo estas minorías dinámicas, sin las cuales no puede existir entonces pues toda esta fuerza motriz que daría razón histórica al principio del Estado. Entonces ahí están los conceptos políticos en Rabasa. Y creo que a partir de ahí pues, se puede comprender mejor lo que él afirma respecto a la relación entre la Constitución o una Constitución y el vínculo que tiene con la sociedad. Rabasa es uno de los críticos de la Constitución de 1857. Para Rabasa, la Constitución del 57 no es una Constitución realista. Es decir, esa es la clave también, pienso yo. El pensamiento de Rabasa está atravesado por el principio del realismo político, por la perspectiva del realismo político. Una Constitución que no responde a las circunstancias de sus sociedades son constituciones que no sirven, constituciones que deben ser derogadas, que llevan o a la guerra civil, como fue el caso de la Constitución del 57, o que llevan a rebeliones y a una inestabilidad que terminan por erosionarlas y hacerlas sucumbir. En ese sentido, la Constitución tiene que plantearse en una perspectiva realista del poder. Y en ese sentido, pues el poder político pues difícilmente se comparte. Y si lo ponemos o lo partimos al poder político, o peor aún, hacemos de él una tripartición donde una de las fuerzas tiene igual capacidad de intervenir, pues a lo que se llega con ese ordenamiento constitucional es a la parálisis de una población, a la parálisis de una sociedad. Y eso es lo que él observaba en la Constitución del 57. Claro, que él argumenta desde una perspectiva histórica. Señala, en el 57 lo que se plantea es que el Ejecutivo tiene que estar acotado por el Poder Legislativo. El Congreso es el que define, en última instancia, las decisiones de gobierno. Y Rabasa se pregunta, ¿por qué se llegó a esta conclusión? Bueno, por la cuestión de que en ese momento, en el Congreso, cuando se hace la reforma para dar origen a la Constitución del 57, cuando se funda la Constitución del 57, mejor dicho, pues se encontraba dividido entre conservadores y liberales. Y entre los liberales estaban las facciones radicales y las facciones más moderadas. Y todo esto llevó a una especie de paz. Y la solución fue, bueno, entonces demos atribuciones
mayores al legislativo, reduzcamos la influencia del poder que tiene el presidente de la República y llevemos eso hacia a formalizarlo para que entonces quede un acuerdo de todas las facciones del país. ¿Esto a qué llevó? Dice Emilio Rabasa, finalmente llevó pues a la guerra civil, y cuando se restauró la República llevó a la justificación en los hechos de las dictaduras democráticas, las dictaduras representadas tanto por Benito Juárez como por el general Porfirio Díaz. Y por eso, para Rabasa, pues era sumamente importante pues replantear los componentes de la Constitución y del poder político. Para el filósofo Emilio Rabasa, ¿cómo se constituye una nación política? ¿Y cómo se hace viable un proyecto de nación? Yo pienso que desde la perspectiva de Rabasa, la nación política requiere de estos tres elementos que hemos aquí ya comentado. Por un lado, el pueblo activo y dinámico, que son sus minorías, que se encuentran en lisa, en competencia, y que son los sujetos capaces de llevar a cabo la acción política en el país, y por lo tanto de conformar las instituciones del Estado. Pero si no hay una constitución fuerte y adecuada a la circunstancia y que plantee con claridad cuáles son las atribuciones que le compete a cada uno de los actores, no pueden esto contribuir a la conformación de una nación propiamente política. Es decir, para que haya nación política tiene que haber minorías activas, tiene que haber actividad política desde luego, y tiene que haber una constitución adecuada a las circunstancias históricas. Sin estos elementos no podemos hablar de una conformación y sobre todo de una perseverancia en el ser, en la existencia de una nación política como tal. Entonces yo lo que veo es justamente estas cuestiones en el pensamiento de Rabasa. Él no es uno de los constitucionalistas del 17, pero las ideas que plasman la Constitución y la dictadura hacen que su presencia de una u otra manera se encuentre ahí fuerte, soplando fuerte con insistencia en el constituyente del 17. En ese momento Rabasa estaba exiliado en Estados Unidos. Se juzga que la Constitución del 17 es un mero almodrote, la desprecia, pero sus ideas están presentes porque finalmente ahí lo que hace es darle atribuciones importantes, fuertes al presidente de la República, el titular del Poder Ejecutivo, para que pueda gobernar sin la necesidad de pedirle permiso al Congreso para decisiones sustantivas en las cuales no pudiera haber una adecuada dirección del Estado. ¿Qué son las dictaduras democráticas? ¿Y por qué considera el filósofo Rabasa que Juárez y Porfirio Díaz son los fundadores de la nación política hoy conocida como México? Bueno, me gusta que te refieras a Rabasa ya como filósofo. Creo que eso ya es una... Y creo que se sostiene, es decir, todas estas ideas no son nociones meramente jurídicas o bajo una perspectiva estrictamente legalista formal. No, aquí no está Kelsen, aquí está un Rabasa positivista, como Kelsen, pero no formalista, es decir, no hay un procedimiento meramente formalista, aquí hay un sustento material, histórico. La Constitución finalmente es el núcleo central, el eje sin el cual no puede existir una nación política y sobre todo no puede conformarse un Estado. Si la Constitución falla, el Estado se debilita y por lo tanto la nación puede tender a su pulverización, a su fragmentación o a su escisión. Entonces, desde esta perspectiva, para Rabasa, las dictaduras democráticas son fenómenos que se explican cuando no existe un andamiaje constitucional efectivo y sobre todo tiene pues una
relación bastante íntima, bastante cercana con nuestra realidad histórica, con la realidad mexicana. Rabasa identifica dos ejemplos de dictaduras democráticas: Juárez, por un lado, y Porfirio Díaz. ¿Por qué son dictaduras democráticas para Rabasa? No habla de la dictadura en este sentido peyorativo, de que una dictadura es una tiranía que se impone contra un pueblo. Por el contrario, para Rabasa, la dictadura tiene que ver con esta noción de dirigencia. Hay una dirección política, y hay una dirección política democrática sustentada en la personalidad fuerte de una persona como Juárez o como el propio Díaz, sobre todo porque tiene un respaldo popular, ¿sí? Pero este respaldo popular se da justamente cuando hay un vacío constitucional, cuando no existen las condiciones para que una legalidad realmente se imponga y pueda darle cauce a esta dirección política sin la necesidad de recurrir a estos liderazgos o a estas personalidades fuertes. Entonces, para Rabasa, ni Porfirio Díaz ni Benito Juárez fueron dictadores en el sentido peyorativo de tiranos que imponían su voluntad contra la mayoría del pueblo, de las minorías dinámicas. Por el contrario, son sus representantes que dirigen la cosa pública y la dirigen con su apoyo, y por eso son dirigencias o dictaduras democráticas. Pero esto sucede justamente por la impotencia de la Constitución. Lo que dice Rabasa: tanto Juárez como Díaz gobernaron a pesar de la Constitución del 57. Es decir, no necesariamente gobernaron en contra, gobernaron a pesar de ellos, y gobernaron porque tenían el respaldo popular. De lo contrario, hubiera sido imposible. Y por eso, de una otra forma, esos regímenes políticos justifican su necesidad histórica y su existencia política. Lo que observa Rabasa es que Juárez no se pudo deshacer, aunque hubiera querido hacerlo, de la Constitución del 57 cuando restaura la República en el 67, porque la Constitución, en esos 10 años de guerra civil y en esos 3 años de intervención extranjera, de imposición de un imperio francés-austriaco, la Constitución del 57 se había convertido en un símbolo, se había convertido en la bandera bajo la cual peleaban y se inspiraban las masas populares y las minorías dinámicas y los liberales para el objetivo que era la restauración del orden previo, donde Juárez era el presidente. Entonces, no podían deshacerse de ese símbolo. Y lo que hace Díaz, pues es también lo mismo. No puede ir en contra de la Constitución, pues entonces trabaja sin ir en contra, pero a pesar de ella. Y en ese sentido logra mantener pues una dirigencia, una dictadura democrática que se mantiene 34 años. Entonces, creo que aquí hay algo muy ilustrativo. Hay una imagen que les encanta a los anarquistas magonistas. La famosa fotografía que están afuera de las instalaciones de Hijo del Aguizote, el performance que hacen en 1907, me parece, afuera de esas instalaciones, donde ponen el ataúd de la Constitución y dicen: la Constitución del 57 ha muerto, y ha muerto por días. Lo que Rabasa dice: no murió en 1907, 5 o 9. La Constitución nació muerta desde el año en el que se promulgó, porque fue un papel que no sirvió para dirigir a la nación política, que propició la guerra civil entre los mexicanos y que finalmente pues no logró tampoco establecer las bases de un orden institucional adecuado durante el periodo del 57-67 hasta el gobierno de Díaz. Entonces, creo que es bastante ilustrativa esta imagen de los Flores Magón con el ataúd de la Constitución del 57 diciendo: la Constitución ha muerto, cuando realmente había nacido muerta, ¿no? De acuerdo con la perspectiva de Rabasa, que es la perspectiva que yo comparto. ¿En quién se inspira el filósofo Emilio Rabasa para estructurar su sistema? Bueno, se basa en el andamiaje de positivismo, aparte, de positivismo comtiano, pero ya de este positivismo de una u otra forma mediado por la intervención mexicana de Barreda, de Sierra y sobre todo de los científicos.
Y hay distintos autores franceses, como Taine, de los que abreva el propio Rabassa en esta perspectiva de lo que debe ser el constitucionalismo. Es decir, toda constitución tiene que ajustarse o tiene que adecuarse a la realidad histórica de un pueblo, de una nación. Si va contra esa realidad, pues no está condenada a ser un estorbo y a contribuir a su pulverización o a su dispersión. Entonces, digamos, hay una corriente positivista liberal de la cual abreva Rabassa, pero creo que para que se comprenda mejor la potencia de su pensamiento, tendríamos que situarnos en aquellos pensadores o aquellas corrientes filosófico-políticas a las cuales se opone Rabassa. Y en ese sentido se opone a todo ese jacobinismo democrático representado por la Ilustración francesa y particularmente por Rousseau, que hablan de una soberanía popular, como si el pueblo fuera una entidad con una voluntad que la atraviesa y que instituye por un acto de fuerza a la nación o al pueblo. Eso para Rabassa es absurdo, como ya lo señalamos en los anteriores comentarios. Para Rabassa, el pueblo, la soberanía popular, reside en estas minorías dinámicas que finalmente son las que se involucran y participan en la cosa pública, y a partir de las cuales se estructura pues el orden estatal y se plantea también las directrices constitucionales o el ordenamiento jurídico. Y cuando estas minorías dinámicas fallan, pues generan estos vacíos de poder que se reflejan en constituciones mal diseñadas, y es cuando surgen pues, estas dictaduras democráticas que en ausencia del orden constitucional, pues sin la constitución o sin un orden al cual invocar, pues aprestan a dirigir a la nación de manera vigorosa. Y eso fue lo que sucedió, Rabassa. Y él no critica, desde luego, que el régimen ni de Juárez ni de Díaz, por el contrario, observa que ellos son los que contribuyeron a la formación de la unidad política, y en ese sentido quizá Rabassa pues coincida con la interpretación que hace el propio Arnaldo Córdoba, que en la formación del poder político en México y en la ideología de la Revolución Mexicana, donde señala que fue liberalismo de finales del siglo XIX, Juárez, pero particularmente Díaz, los que conforman un poder verdaderamente nacional. ¿De qué manera lo conforman? Lo conforman aglutinando el poder en torno a su persona, es decir, un poder personalista. Pero sin esta concentración del poder en sus personas, no hubiera existido realmente un poder digno de ser identificado como un poder nacional o como un poder de unidad nacional. No es sino con la Revolución Mexicana y con la Constitución del 17 cuando se transita de un poder nacional a la edificación de un Estado político nacional. Y creo que esa es la gran aportación, tanto de Juárez como de Díaz, lograr generar un poder nacional, concentrándolo en torno a su persona, para de esta forma concentrar sin dispersiones, pues a distintos liderazgos regionales, locales, cacicazgos, que finalmente quedaron pues subsumidos bajo la figura de estos dirigentes históricos, de estos dictadores, si queremos utilizar la noción de Rabassa, o de estos hombres que ejercieron esta dictadura democrática, y sin la cual se explica pues, las bases de la nación como tal, porque hasta ese momento se encontraba dispersa, estaba la guerra civil, que llevó una invasión extranjera, y bajo Juárez y Díaz se logra la unidad nacional, concentrando el poder político en sus respectivas personas. Y a partir de ahí se establecen las bases para entonces sí conformar una institución pública, un Estado político nacional, que nuevamente en nuestros días, desde 2000 al 2018, en este régimen de la transición democrática o de la democracia formal, pues observamos nuevamente que sucedió lo mismo. El país se resquebrajó, el país se dividió en cárteles con distintas zonas de influencia por los distintos señales de la droga, coaligados con los gobernadores, con los presidentes municipales, y por otro lado, esta proliferación autonomista que el zapatismo logró implementar en Chiapas, y que bueno, están ahí
las larvas que deben ser erradicadas para que nuevamente la unidad política se establezca y pueda avanzar, como lo está tratando de hacer también el presidente de la República. La actual constitución lleva 103 años. ¿Cuál sería, Así es. ¿Cuál sería la, aparte de lo que ya mencionó hace un momento, cuál sería la falla fundamental de todas las reformas que se han hecho a la constitución política? Bueno, es que son distintas fallas. Yo recuerdo mucho un texto que tenía Porfirio Muñoz Ledo, que lo publicó en 1997 aproximadamente, cuando hablaba de las distintas enmendaduras que se le habían hecho al texto constitucional hasta ser prácticamente irreconocible a nuestro a pesar de todas estas fallas y estas enmendaduras y estos parches constitucionales, para justificar sobre todo el paso de un Estado nacional popular a un Estado neoliberal, como se dio en los 90, a pesar de todo eso, pues existen cierto tipo de directrices que han permitido contribuir en este momento a empujar a la cuarta transformación. ¿Y cuál es esto? Yo creo que son los ideales de Rabassa, es decir, el Poder Ejecutivo tiene que ser fuerte, el Congreso tiene que ser definitivamente deliberativo, pero no tiene que entrometerse en cuestiones sustantivas que tienen que ver con la seguridad nacional y que son competencia de aquel presidente que elige en las mayorías, en procesos electivos, procesos democráticos. Entonces, en ese sentido, pienso que el diseño de la necesidad de un ejecutivo fuerte, un legislativo acotado y una Suprema Corte de Justicia, un poder judicial relativamente independiente, es lo que ha generado que al menos hasta este momento se logre mantener un orden mínimo que ha permitido avanzar en distintos objetivos de la propia cuarta transformación. Lo del poder judicial relativamente independiente habría que reflexionar sobre si ha sido lo más adecuado, pero por otro lado, con toda la facultad constitucional del presidente de la República, se ha logrado en un año y medio alinear en términos generales al Poder Judicial y de una u otra forma a la Suprema Corte de Justicia. Entonces hay todavía mecanismos que funcionan favorables al Ejecutivo que han permitido establecer este orden mínimo que ha logrado, si no la centralización plena del poder, sí ejercer una autoridad que ha sido fundamental para desarrollar tareas sustantivas como la seguridad pública y el desarrollo de la Guardia Nacional por un lado, la reactivación de las distintas siderúrgicas de petróleos mexicanos, el alineamiento del sector privado para que paguen los empresarios todas sus deudas. Entonces creo que ahí hay todavía bastante que explorar y que agotar en el actual texto constitucional. Llegará un momento en el que se tenga que poner nuevamente a revisión, pero por el momento creo que ha funcionado. El error quizá de estos teóricos de la transición democrática o de estos teóricos del formalismo democrático de los 90 fue que no se pusieron de acuerdo, que no empujaron realmente con firmeza para una reforma del Estado en clave democrática que llevara una constitución bajo una nueva realidad. Y eso fue lo que llevó a ese desajuste y otras razones también económicas, globales, etcétera. Pero pienso que en este momento la Constitución ha sido, a pesar de sus transfiguraciones, ha sido fundamental. Claro, y hay reformas, y las reformas más notables, pienso yo, ha sido la del reconocimiento de los programas sociales, es decir, que por ley constitucional se tienen que entregar los programas sociales a los grupos más vulnerables, desfavorecidos, adultos mayores, jóvenes, vulnerables también en México, discapacitados y otros grupos que requieren de ser atendidos para que entonces el Estado pueda cumplir con este objetivo social. Pero eso se ha podido acompasar dentro de la pauta que marca los principios de la Constitución. Y yo creo que en ese sentido, pues Rabassa ha sido un visionario. Vaya, ¿qué fue lo que se logró revertir del texto constitucional? Pues fueron las reformas que planeó y
que diseñó Molino Enríquez, elegido, etcétera, y que debería ser retomado o replanteado bajo las nuevas circunstancias, es decir, la parte más social de los derechos laborales, etcétera. Pero aún así, creo que el texto de la Constitución da bastante margen de maniobra para la dirección de la sociedad y también para la organización de la sociedad como un instrumento para la defensa de sus derechos y para que pueda avanzar también el proyecto de la Cuarta Transformación de una perspectiva de la reivindicación de los intereses de clase, ¿no? Del sector obrero. ¿Cuál sería la conclusión sobre el filósofo Emilio Rabasa? Bueno, Emilio Rabasa creo que es un personaje, es un autor fundamental al que los filósofos lo han relegado justamente por estos prejuicios o por esta ignorancia y porque no está en el canon. Es decir, es un autor más leído por los juristas, por los abogados, por los constitucionalistas, pero que yo dudo mucho que lo lean con esta potencia filosófica.